Aplicaciones de la derivada, parte 6. Concavidad y el criterio de la segunda derivada. Puntos de inflexión. Concavidad de una curva. Una curva es cóncava hacia abajo cuando cada uno de sus puntos está situado por debajo de las tangentes. Y una curva es cóncava hacia arriba cuando cada uno de sus puntos está situado por encima de las tangentes. Definición de concavidad. Sea f derivable en un intervalo abierto I. La gráfica de f es cóncava hacia arriba sobre I si f' es creciente en el intervalo y cóncava hacia abajo en I si f' es decreciente en el intervalo. Si f de x es igual a 1/3 de x a la 3 menos x, entonces f' de x es igual. Constante 1/3. Por la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, menos es menos. La derivada de x es 1. Cancelamos 3 con 3 y obtenemos f' de x igual a x a la 2 menos 1. Si derivamos f' de x obtenemos f segunda de x igual. La derivada de x a la 2 es 2x. La derivada de menos 1 es 0, que no se escribe. Igualamos a 0 para obtener el punto de inflexión. Por lo tanto, x igual a 0. Entonces, este punto de inflexión va a dividir al eje x en dos intervalos, ambos abiertos, el primero de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a infinito. F' de x será decreciente en este primer intervalo y será creciente en el segundo intervalo. F de x será cóncava hacia abajo en el primer intervalo y cóncava hacia arriba en el segundo. Veamos la gráfica. Aquí está la función f de x igual a 1/3 de x a la 3 menos x. Y la roja es la primera derivada f' de x igual a x a la 2 menos 1. Aquí tenemos x igual a 0, que como lo vamos a explicar más adelante se denomina punto de inflexión. Lo que me interesa es ver lo siguiente. Cuando la primera derivada es decreciente entre menos infinito y 0, la función es cóncava hacia abajo. Cuando la derivada es creciente en el intervalo abierto de 0 a infinito, la función es cóncava hacia arriba. ¿Cómo interpretamos entonces la pendiente de la tangente en A? A es un punto de la primera derivada. Esa pendiente de la tangente es negativa. Esa pendiente de la tangente será la segunda derivada. Entonces, cuando la segunda derivada sea negativa, la función será cóncava hacia abajo. Y cuando la pendiente de la tangente a un punto de la derivada es positiva, la función será cóncava hacia arriba. Criterio de concavidad y segunda derivada. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo I. Primero, si f segunda de x es positiva para todo x en I, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba en I. Segundo, si f segunda de x es negativa para todo x en I, entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo en I. Procedimiento. Primero, se localizan los valores de x para los cuales f segunda de x igual a 0 o f segunda no existe. Segundo, se usan los valores de x para determinar los valores de prueba. Tercero, se determina el signo de f segunda de x en cada uno de los intervalos de prueba. Ejercicios. Determinar los intervalos abiertos en los cuales la gráfica es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo.
Primero, f de x igual x a la 2 menos x menos 2. Segundo, f de x igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 menos 2. Tercero, h de x igual x a la 5 menos 5x más 2. Cuarto, f de x igual x a la 5 más 5x a la 4 menos 40x a la 2. Quinto, f de x igual x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 1. Sexto, g de x igual a x a la 2 más 4 sobre 4 menos x2. Séptimo, h de x igual a x a la 2 menos 1 sobre 2x menos 1. Octavo, y igual a 2x menos tangente de x en el intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Noveno, y igual a x más 2 sobre seno de x en el intervalo abierto entre menos pi y pi. Primero, f de x igual x a la 2 menos x menos 2. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de x a la 2 es 2x, menos es menos. La derivada de x es 1 y la derivada de menos 2 es 0, que no se escribe. Obtenemos la segunda derivada derivando la primera. F segunda de x igual, la derivada de 2x es 2 y la de menos 1 es 0, que no se escribe. 2 es una cantidad mayor que 0. Por lo tanto, f de x es cóncava hacia arriba. Miremos la gráfica. La gráfica de color azul representa la función f de x igual a x a la 2 menos x menos 2 y la gráfica de color rojo representa la segunda derivada de x igual a 2. Por lo tanto, la curva es cóncava hacia arriba. Segundo, f de x igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 menos 2. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. Menos es menos. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2. Más es más. La derivada de 3x a la 2 es 6x. Menos la derivada de 2, que es 0, no se escribe. Al derivar la primera derivada obtenemos la segunda, f segunda de x igual. La derivada de menos 3x2 es menos 6x. Más es más, la derivada de 6x es 6. Igualamos a 0. De donde x es igual a 1. Este es el punto de inflexión. El punto x igual a 1 divide al eje x en dos intervalos, ambos abiertos. El primero va de menos infinito a 1 y el segundo de 1 a infinito. Como valores de prueba escogemos para el primer intervalo x igual a 0 y para el segundo x igual a 1,5. Nos interesa el signo de f segunda de x. F segunda de 0 es igual, f segunda de 0 igual, menos 6 por 0 es 0 y más 6 es 6. 6 es una cantidad positiva, es decir, mayor que 0. Ahora para x igual a 1,5, en la segunda derivada de f segunda de 1,5 es igual. Menos 6 por 1,5 es menos 9 y más 6 menos 3. Y menos 3 es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Por lo tanto, la función f de x es cóncava hacia arriba en el primer intervalo, puesto que la segunda derivada en dicho intervalo es positiva. Y es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo, puesto que la segunda derivada en dicho intervalo es negativa. Miremos la gráfica. La gráfica de color verde representa a la función f de x igual a menos x a la 3 más 3x a la 2 menos 2. La gráfica de color rojo representa la segunda derivada de f segunda de x igual a menos 6x más 6. Miremos entonces en el punto x igual a 1, que se denomina punto de inflexión. Para el intervalo de menos infinito a 1, la segunda derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función es cóncava hacia arriba. Para el intervalo de 1 a infinito, la segunda derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función es cóncava hacia abajo. Tercero, h de x igual x a la 5 menos 5x más 2.
Al derivar h de x obtenemos h' de x igual. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4, menos es menos. La derivada de 5x es 5 y la derivada de más 2 es 0 que no se escribe. Al derivar h' de x obtenemos h segunda de x igual. La derivada de 5x a la 4 es 20x a la 3, menos la derivada de 5 que es 0 no se escribe. Igualamos a 0 para obtener el valor de los puntos críticos, de donde x es igual a 0. El punto crítico x igual a 0 divide al eje x en dos intervalos, ambos abiertos, el primero de menos infinito a 0 y el segundo de 0 a infinito. Veamos esta tabla. Intervalos. El primero, para x entre menos infinito y 0, intervalo abierto. Para el segundo intervalo, también abierto, para x entre 0 e infinito. Valores de prueba, para el primero x igual a menos 1 y para el segundo x igual a 1. Nos interesa el signo de h segunda de x. H segunda de menos 1. Reemplazamos en la segunda derivada x por menos 1 y obtenemos h segunda de menos 1 igual. 20x a la 3, 20 por menos 1 a la 3. Menos 1 a la 3 es menos 1, por 20 es menos 20. Es un valor negativo, es decir, menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por 1 y obtenemos h segunda de 1 igual. 20x3, 20 por 1 a la 3. 1 a la 3 es 1 y por 20 es 20. Es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Conclusión. F de x es cóncava hacia abajo en el primer intervalo porque allí la segunda derivada es negativa. Y es cóncava hacia arriba en el segundo porque allí la segunda derivada es positiva. Miremos la gráfica. La gráfica de color azul representa la función h de x igual a x a la 5 menos 5x más 2. La gráfica de color rojo representa la segunda derivada h segunda de x igual a 20x a la 3. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y 0, la segunda derivada es negativa, por lo tanto la función es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre 0 e infinito, la segunda derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función es cóncava hacia arriba. Cuarto, f de x igual x a la 5 más 5x a la 4 menos 40x a la 2. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual. La derivada de x a la 5 es 5x a la 4, más es más. La derivada de 5x a la 4 es 20x a la 3, menos es menos. La derivada de 40x2 es 80x. Al derivar la primera derivada obtenemos la segunda derivada, f segunda de x igual. La derivada de 5x a la 4 es 20x a la 3, más es más. La derivada de 20x a la 3 es 60x a la 2, menos es menos. La derivada de 80x es 80. Igualamos a 0. Sacamos un factor común 20 de x a la 3 más 3x a la 2 menos 4 igual a 0. De donde x a la 3 más 3x a la 2 menos 4 igual a 0. Vamos a factorizar ese trinomio. Utilizamos el método de Ruffini. Colocamos los coeficientes de x en esta parte. El coeficiente de x a la 3 es 1. El de x a la 2 es más 3. El de x no existe, entonces es 0. Y el término independiente es menos 4. Aquí vamos a ensayar con x menos 1 como uno de los factores de ese trinomio. Entonces aquí lo ponemos con signo cambiado, más 1. Entonces, bajamos este primer término, 1. Multiplicamos 1 por 1 y eso nos da 1. Sumamos 3 más 1 y nos da 4. Ahora 4 por 1 es 4. Ahí lo colocamos. Sumamos 0 más 4 es 4. Ahora 4 por 1 es 4. Y sumamos menos 4 más 4 y es 0. Entonces, este trinomio queda factorizado de la siguiente manera. Lo que obtenemos acá son los coeficientes
de un trinomio, pero disminuyéndole al exponente en 1. Por ejemplo, este 1 es el coeficiente de x a la 2. Más 4 es el coeficiente de x. Y más 4 es el término independiente. Multiplicado por, como les dije ahora, por x menos 1, igualamos a 0. X a la 2 más 4x más 4 se factoriza como x más 2 al cuadrado por x menos 1 igual a 0. Cuando tenemos el producto de dos factores igualado a 0, cada uno de los factores lo podemos igualar a 0. Si x más 2 es igual a 0, entonces x igual a menos 2. Y si x menos 1 igual a 0, x igual a 1. La primera raíz de la ecuación se considera como raíz de multiplicidad 2, porque aquí está elevado al cuadrado. Se analizan los siguientes intervalos: de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1 y de 1 a infinito. El valor x igual a menos 2 se descarta como punto de inflexión con base en la información de la tabla y la gráfica de la siguiente diapositiva. Recordemos la segunda derivada, f segunda de x igual a 20, que multiplica x a la 3 más 3x a la 2 menos 4. Intervalos, todos abiertos, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 1, de 1 a infinito. Valores de prueba. Escogemos para el primer intervalo x igual a menos 3, para el segundo x igual a menos 1 y para el tercero x igual a 2. Nos interesa el signo de f segunda de x. Reemplazamos en la segunda derivada x por menos 3 y obtenemos f segunda de menos 3 igual. Menos 3 a la 3 es menos 27, más menos 3 a la 2 es más 9, por más 3 más 27. 27 menos 27 es 0. Dentro del paréntesis queda únicamente menos 4, que al multiplicar por 20 nos da menos 80. Es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por menos 1 y obtenemos f segunda de menos 1 igual. Menos 1 a la 3 es menos 1, más menos 1 a la 2 es más 1, y por 3 da más 3, y menos 1 da más 2, y menos 4 da menos 2, que al multiplicar por 20 nos da menos 40. Cantidad negativa, es decir, menor que 0. Reemplazamos en la segunda derivada x por 2 y obtenemos f segunda de 2 igual. 2 al cubo es 8, más 2 al cuadrado es 4, por 3 12 y más 8 es 20. Y menos 4, 16, por 20, 320. Es una cantidad positiva mayor que 0. Por lo tanto, la gráfica de la función que representa la curva es cóncava hacia abajo en el primer intervalo, porque allí es la segunda derivada es negativa. Es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo, porque allí la segunda derivada también es negativa. Y es cóncava hacia arriba en el tercer intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva. Aquí en x igual a menos 2 observamos que la gráfica que representa la curva no cambia de sentido en la concavidad, por eso se descarta menos 2 como punto de inflexión. Entonces en esta parte vamos a considerar solo dos intervalos, de menos infinito a 1, que es donde está el punto de inflexión a de coordenadas 1, menos 34, y de 1 a infinito. Entonces, para valores de x comprendidos entre menos infinito y 1, la segunda derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica que representa la curva es cóncava hacia abajo. Y para valores de x comprendidos entre 1 e infinito, la segunda derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la gráfica que representa la curva es cóncava hacia arriba. Dijimos que aquí estaba el punto de inflexión, porque allí la
gráfica que representa la curva cambia de concavidad, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Quinto, f de x igual x a la 2 más 1 sobre x a la 2 menos 1. F de x existe para x diferente de menos 1 y 1. Hay asíntotas verticales en x igual a menos 1 y x igual a 1. Al derivar f de x obtenemos f' de x igual denominador x a la 2 menos 1 por derivada del numerador. La derivada de x a la 2 es 2x y la de más 1 es 0, que no se escribe, menos numerador x a la 2 más 1 por derivada del denominador. La derivada de x a la 2 es 2x y la de menos 1 es 0, que no se escribe, sobre x a la 2 menos 1 elevado al cuadrado. F' de x es igual, más por más es más, x a la 2 por 2x, 2x a la 3 menos, por más es menos, 1 por 2x es 2x, menos por más es menos y por más es menos, x a la 2 por 2x, 2x a la 3, menos por más es menos y por más es menos, 1 por 2x es 2x, sobre x a la 2 menos 1 al cuadrado igual. Cancelamos 2x3 con menos 2x3. Reducimos términos semejantes, menos 2x y menos 2x menos 4x sobre x a la 2 menos 1 al cuadrado. Al derivar f' de x obtenemos f segunda de x igual denominador x a la 2 menos 1 al cuadrado por derivada del numerador. La derivada de menos 4x es menos 4 menos numerador menos 4x por derivada del denominador exponente 2 por la base x a la 2 menos 1 elevado al exponente menos 1. 2 menos 1 es 1 y 1 como exponente no se escribe, por derivada de la base. Derivada de x a la 2 es 2x y la de menos 1 es 0, que no se escribe, sobre x a la 2 menos 1 elevado a la cuarta. Como aquí está cuadrado, al elevar al cuadrado queda la cuarta. Cancelamos un factor común, x a la 2 menos 1 del primer sumando y x a la 2 menos 1 del segundo sumando, con un x a la 2 menos 1 del denominador. Por lo tanto, f segunda de x es igual a x a la 2 menos 1 que multiplica a menos 4, menos por menos es más, 4x por 2 es 8x y por 2x 16x a la 2 sobre x a la 2 menos 1 elevado a la 3. Como aquí estaba elevado a la 4 y cancelamos un x a la 2 menos 1, aquí queda a la 3. F segunda de x es igual, más por menos es menos, 4x2 menos 4x2, menos por menos es más, 1 por 4, 4, más 4, más 16x a la 2 sobre x a la 2 menos 1 elevado a la 3. F segunda de x es igual, 16x a la 2 menos 4x a la 2 es 12x a la 2 más 4 sobre x a la 2 menos 1 elevado a la 3, igualamos a 0 para averiguar puntos de inflexión. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta con igualar el numerador a 0, entonces 12x2 más 4 igual a 0, de donde x a la 2 igual a menos un tercio. X no pertenece a los reales, por lo tanto, son las asíntotas las que determinan los intervalos en el eje X. Esos intervalos todos son abiertos. El primero va de menos infinito a menos 1, el segundo de menos 1 a 1 y el tercero de 1 a infinito. Como valores de prueba, para el primer intervalo x igual a menos 2, para el segundo x igual a 0 y para el tercero x igual a 2. Nos interesa el signo de f segunda de x. Observemos un detalle. El numerador siempre va a dar positivo, por lo tanto el signo para f segunda de x lo va a dar el denominador.
Entonces, f segunda de menos 2 al cuadrado es más 4 y menos 1 más 3 y al cubo más 27. Más 27 es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Para el segundo intervalo, en la segunda derivada reemplazamos x por 0, queda f segunda de 0 igual. 0 al cuadrado es 0, menos 1, 0 menos 1 es menos 1 y elevado al cubo da menos 1. Por eso es una cantidad negativa menor que 0. Y para el tercer intervalo cambiamos en el denominador x por 2 y obtenemos f segunda de 2 igual 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 3 y a la 3 más 27, que es una cantidad positiva mayor que 0. Por lo tanto, f de x es cóncava hacia arriba en el primer intervalo porque allí la segunda derivada es positiva. Es cóncava hacia abajo en el segundo porque allí la segunda derivada es negativa y es cóncava hacia arriba en el tercer intervalo porque en dicho intervalo la segunda derivada es positiva. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color azul es la segunda derivada. Entonces, para valores de x entre menos infinito y menos 1, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es cóncava hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre menos 1 y 1, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo la función es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre 1 e infinito, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo la función es cóncava hacia arriba. Aquí tenemos entonces las asíntotas en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Sexto, g de x igual x a la 2 más 4 sobre 4 menos x a la 2. 4 menos x2 diferente de 0, para que g de x esté definida. Por lo tanto, x diferente de más o menos 2. Hay dos asíntotas verticales a la curva en x igual a menos 2 y x igual a 2. Al derivar g de x obtenemos g' de x igual, denominador 4 menos x a la 2, por derivada del numerador, la derivada de x a la 2 es 2x y la de más 4 es 0 que no se escribe, menos numerador x a la 2 más 4, por derivada del denominador, la derivada de 4 es 0 que no se escribe y la de menos x2 es menos 2x, sobre denominador elevado al cuadrado, 4 menos x2 elevado al cuadrado. G' de x es igual, más por más es más, 4 por 2x, 8x, menos por más es menos, x a la 2 por 2x, 2x a la 3, menos por más es menos y por menos es más, x a la 2 por 2x, 2x a la 3, menos por más es menos y por menos es más. 4 por 2x más 8x sobre 4 menos x2 elevado a la 2. Cancelamos menos 2x3 con más 2x3. Reducimos términos semejantes, g' de x igual 8x más 8x nos da 16x sobre 4 menos x2 elevado a la 2. Al derivar g' de x obtenemos g segunda de x igual, denominador 4 menos x2 elevado a la 2 por derivada del numerador, la derivada de 16x es 16 menos numerador 16x por la derivada del denominador, exponente 2 por la base 4 menos x a la 2 elevado al exponente menos 1, 2 menos 1 es 1 y ese 1 no se escribe como exponente. Por la derivada de la base, la derivada de 4 es 0 que no se escribe y la derivada de menos x2 es menos 2x sobre el denominador al cuadrado,
4 menos x2 elevado a la cuarta. Como aquí está el cuadrado, al elevar al cuadrado queda a la cuarta. Cancelamos un factor común, 4 menos x2 del primer sumando y 4 menos x2 del segundo sumando con un 4 menos x2 del denominador. Por lo tanto, g segunda de x es igual a 16 que multiplica 4 menos x a la 2, menos 16x por 2 da menos 32x y por menos 2x da más 64x a la 2 sobre 4 menos x2 elevado a la 3. Como aquí estaba a la 4 y al cancelar un factor 4 menos x2 ya queda aquí elevado a la 3. G segunda de x es igual, más por más es más, 16 por 4 64, más por menos es menos, 16 por x a la 2, 16x a la 2 más 64x a la 2 sobre 4 menos x a la 2 elevado a la 3. Reducimos términos semejantes, g segunda de x igual 64x a la 2 y menos 16x a la 2 da 48x a la 2 más 64 sobre 4 menos x a la 2 elevado a la 3 igualamos a 0. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta con igualar a 0 el numerador. Entonces 48x a la 2 más 64 igual a 0. De donde x a la 2 es igual a menos 64 sobre 48 y al dividir ambos términos entre 16 nos queda igual a menos 4 tercios. X no pertenece a los reales, por lo tanto, para la determinación de los intervalos solamente intervienen las asíntotas x igual a menos 2 y x igual a 2. Esos intervalos son todos abiertos. El primero va de menos infinito a menos 2, el segundo de menos 2 a 2 y el tercero de 2 a infinito. Como valores de prueba consideramos para el primer intervalo x igual a menos 3, para el segundo x igual a 0 y para el tercero x igual a 3. Nos interesa el signo de g segunda de x. Observemos, el numerador de g segunda de x siempre va a dar positivo, por lo tanto el denominador es el que va a dar el signo de g segunda de x. Reemplazamos en el denominador de g segunda de x, x por menos 3. Entonces nos queda g segunda de menos 3, 4 menos 3 al cuadrado es más 9. Y por este menos queda menos 9. 4 menos 9 es menos 5 y al elevar al cubo nos da menos 125. Es un valor negativo, es decir, menor que 0. Ahora reemplazamos en el denominador de g segunda de x por 0 nos queda g segunda de 0. 4 menos 0 al cuadrado es 0, 4 menos 0 es 4 y al cubo da 64, que es un valor positivo mayor que 0. Ahora reemplazamos en el denominador x por 3 y queda g segunda de 3. 4 menos 3 al cuadrado es 9, 4 menos 9 es menos 5 y al elevar al cubo da menos 125, que es un valor negativo, es decir, menor que 0. G de x es cóncava hacia abajo en el primer intervalo, porque en dicho intervalo la segunda derivada es negativa. Es cóncava hacia arriba en el segundo intervalo, porque en dicho intervalo la segunda derivada es positiva. Y es cóncava hacia abajo en el tercer intervalo, porque la segunda derivada en dicho intervalo es negativa. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color azul es la segunda derivada y la de color verde es la función. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y menos 2, la segunda derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función g de x es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre menos 2 y más 2, la segunda derivada es positiva, puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función g de x es cóncava
hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre 2 e infinito, la segunda derivada es negativa, puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función g de x es cóncava hacia abajo. Aquí están las asíntotas en x igual a menos 2 y x igual a 2. Séptimo, h de x igual x a la 2 menos 1 sobre 2x menos 1. H de x está definida para 2x menos 1 diferente de 0, de donde x diferente de 1 medio. En x igual a 1 medio hay una asíntota vertical a la curva. Al derivar h de x obtenemos h' de x igual, denominador 2x menos 1, por derivada del numerador, la derivada de x a la 2 es 2x y la de menos 1 es 0 que no se escribe, menos numerador x a la 2 menos 1, por derivada del denominador, la derivada de 2x es 2 y la de menos 1 es 0 que no se escribe, sobre el denominador elevado al cuadrado, 2x menos 1 elevado al cuadrado. H' de x es igual, más por más da más, 2x por 2x, 4x a la 2, menos por más da menos, 1 por 2x es 2x, menos por más da menos y por más da menos, x a la 2 por 2, 2x a la 2, menos por menos da más y por más da más, 1 por 2 es 2, sobre 2x menos 1 al cuadrado igual. Reducimos términos semejantes, 4x a la 2 menos 2x a la 2 nos da 2x a la 2, menos 2x es menos 2x y más 2 es más 2, sobre 2x menos 1 elevado al cuadrado. Al derivar h' de x obtenemos h segunda de x igual, denominador 2x menos 1 al cuadrado, por derivada del numerador, la derivada de 2x a la 2 es 4x, menos es menos, la derivada de 2x es 2 y la de más 2 es 0 que no se escribe, menos numerador 2x a la 2 menos 2x más 2, por la derivada del denominador, exponente 2, por la base elevada al exponente menos 1, 2x menos 1 elevado a la 2 menos 1, 1, ese 1 no se escribe como exponente, por la derivada de la base, la derivada de 2x es 2 y la de menos 1 es 0 que no se escribe, sobre el denominador al cuadrado, 2x menos 1 a la cuarta, como aquí está el cuadrado y al elevar al cuadrado queda la cuarta, cancelamos un factor común 2x menos 1 del primer sumando y un 2x menos 1 del segundo sumando con un 2x menos 1 del denominador. Queda por lo tanto h segunda de x igual 2x menos 1 que multiplica a 4x menos 2, menos es menos, 2 por 2 es 4 que multiplica a 2x a la 2 menos 2x más 2 sobre 2x menos 1 a la 3, como acá estaba a la 4 y al cancelar uno de esos factores queda aquí a la 3. H segunda de x es igual 2x por 4x, 8x a la 2, 2x por menos 2 es menos 4x, menos 1 por 4x es menos 4x, menos 1 por menos 2 da más 2, menos 4 por 2x a la 2 da menos 8x a la 2, menos 4 por menos 2x da más 8x, y menos 4 por más 2 da menos 8, sobre 2x menos 1 elevado a la 3. Cancelamos 8x a la 2 con menos 8x a la 2. Cancelamos menos 4x y menos 4x es menos 8x con más 8x. Nos queda por lo tanto h segunda de x igual a más 2 y menos 8 nos queda menos 6 sobre 2x menos 1 elevado a la 3 igualamos a 0. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta igualar el numerador a 0. Entonces, menos 6 igual a 0. Esto es un absurdo. Por lo tanto, no se obtiene ningún valor para x. La asíntota x igual a 1 medio nos divide al eje x en dos intervalos, ambos abiertos, el primero de menos infinito a 1 medio y el segundo de 1 medio a infinito. Como valores de prueba, para el primer intervalo escogimos x igual a 0 y para el segundo x igual a 1.
Nos interesa el signo de h segunda de x. Primero reemplacemos en el denominador. Si cambiamos en la segunda derivada de x por 0, que h segunda de 0 igual 2 por 0 es 0, menos 1 nos queda menos 1. Al elevar al cubo nos queda menos 1. Y menos 6 sobre menos 1 nos da más 6, que es un valor positivo, es decir, mayor que 0. Ahora cambiemos x en la segunda derivada por 1 y queda h segunda de 1. Igual, primero en el denominador, 2 por 1 es 2, menos 1 es más 1, elevado a la 3 es más 1, y menos 6 sobre más 1 es menos 6. Es una cantidad negativa, es decir, menor que 0. Por lo tanto, h de x es cóncava hacia arriba en el primer intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva. Y es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo, porque allí la segunda derivada es negativa. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. La gráfica de color rojo es la segunda derivada. Para valores de x comprendidos entre menos infinito y un medio, la segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje x. En ese mismo intervalo, la función h de x es cóncava hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre un medio e infinito, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función h de x es cóncava hacia abajo. Aquí tenemos la asíntota vertical en x igual a un medio. Octavo, y igual 2x menos tangente de x, definida en el intervalo abierto de menos pi medios a pi medios. Hay asíntotas verticales en x igual a menos pi medios y x igual a pi medios. Al derivar y obtenemos y' igual, la derivada de 2x es 2, menos es menos. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Al derivar y' obtenemos y segunda igual, la derivada de 2 es 0 que no se escribe, menos es menos. La derivada de secante cuadrado de x es exponente 2 por la base secante de x elevado al exponente menos 1. 2 menos 1 es 1 y ese 1 no se escribe como exponente. Por la derivada de la base, la derivada de secante de x es secante de x tangente de x. Y segunda es igual, menos 2, secante de x por secante de x, secante cuadrado de x por tangente de x igual a 0. Estos factores trigonométricos los igualamos a 0, secante cuadrado de x igual a 0, de donde secante de x igual a 0. Valor no admitido para secante de x, no se obtiene ningún valor de x. Ahora consideramos tangente de x igual a 0, de donde x igual a 0. Este valor crítico de x igual a 0 divide al intervalo de menos pi medios a pi medio en dos intervalos, ambos abiertos. El primero va de menos pi medios a 0 y el segundo de 0 a pi medios. Como valores de prueba consideramos para el primer intervalo x igual a menos pi cuartos y para el segundo x igual a pi cuartos. Nos interesa el signo de y segunda. Vamos a averiguar el signo de y segunda reemplazando x por menos pi cuartos. Primero, menos pi cuartos es un ángulo del cuarto cuadrante. Allí la secante es positiva y al elevar al cuadrado sigue siendo positiva. La tangente es negativa, entonces más por menos es menos y por menos es más. Más es una cantidad positiva mayor que 0. Ahora, reemplazamos en la segunda derivada x por pi cuartos. Pi cuartos es un ángulo del primer cuadrante. Tanto la secante como la tangente son positivas. Secante cuadrado sigue siendo positiva, más por más da más y por menos menos. Cantidad negativa, es decir, menor que 0. Por lo tanto, y es cóncava hacia arriba en el primer intervalo porque allí la segunda derivada es positiva. Y es cóncava hacia abajo en el segundo intervalo porque allí la segunda derivada es negativa. Veamos la gráfica. Para valores de x comprendidos entre menos pi medios y 0,
La segunda derivada es positiva puesto que queda por encima del eje X. En ese mismo intervalo, la función y es cóncava hacia arriba. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi medios, la segunda derivada es negativa puesto que queda por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función y es cóncava hacia abajo. El punto x igual a 0 es un punto de inflexión porque la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Además, aquí están presentes las asíntotas en x igual a menos pi medios y en x igual a pi medios. Noveno, y igual x más 2 sobre seno de x, definida en el intervalo abierto de menos pi a pi. La función no está definida para x igual a 0. El eje y es una asíntota vertical de la función. También hay asíntotas verticales en x igual a menos pi y en x igual a pi. Al derivar y obtenemos y' igual, la derivada de x es 1, más la derivada de este cociente. Denominador seno de x, por derivada del numerador, la derivada de 2 es 0. Seno de x por 0 es 0, menos numerador 2 por derivada del denominador, la derivada del seno de x es el coseno de x, sobre el denominador al cuadrado, el cuadrado de seno de x es seno al cuadrado de x. Al derivar y' obtenemos y segunda igual. La derivada de 1 es 0 que no se escribe, menos es menos. Ahora vamos a derivar este otro cociente. Denominador seno cuadrado de x. Por derivada del numerador, el numerador se compone de constante por función. Constante 2 por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x, menos numerador 2 coseno de x, por derivada del denominador, exponente 2 por la base seno de x, elevado al exponente menos 1. 2 menos 1 es 1, que no se escribe como exponente. Por la derivada de la base, la derivada del seno de x es coseno de x, sobre el denominador al cuadrado, el cuadrado de seno cuadrado de x es seno a la cuarta de x. Y segunda es igual, menos por menos es más, seno al cuadrado de x por 2 seno de x es 2 seno al cubo de x, menos por menos es más, 2 por 2 es 4, seno de x por coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x sobre seno a la cuarta de x. Cancelamos un factor como un seno de x del primer sumando y un seno de x del segundo sumando con un seno de x del denominador. Por lo tanto, y segunda es igual a 2 seno al cuadrado de x más 4 coseno al cuadrado de x sobre seno a la 3 de x. Y segunda es igual 2 seno cuadrado de x más 4 es 4, este coseno cuadrado de x lo cambiamos por 1 menos seno cuadrado de x sobre seno a la 3 de x. Y segunda es igual 2 seno cuadrado de x es 2 seno cuadrado de x, más 4 por 1 es más 4, y más 4 por menos seno cuadrado de x es menos 4 seno cuadrado de x, sobre seno al cubo de x. Y segunda es igual, 4 es 4, 2 seno cuadrado de x menos 4 seno cuadrado de x es menos 2 seno cuadrado de x sobre seno cubo de x, igualamos a 0. Cuando tenemos una fracción igualada a 0, basta con igualar a 0 el numerador. Por lo tanto, 4 menos 2 seno cuadrado de x igual a 0. Despejo 2 seno cuadrado de x igual a 4. De donde seno cuadrado de x igual a 4 medios. 4 sobre 2 es 2. Sacamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Queda seno de x igual a más o menos raíz de 2. X no pertenece a los reales.
puesto que estos dos valores, ninguno de estos dos valores se admite como seno de ningún ángulo. Por lo tanto, el eje Y nos divide al intervalo abierto de menos pi a pi en dos intervalos que a su vez son abiertos, el primero de menos pi a 0 y el segundo de 0 a pi. Como valores de prueba tomamos para el primer intervalo x igual a menos pi medios, para el segundo x igual a pi medios. Nos interesa el signo de y segunda de menos pi medios. Veamos acá. Seno de menos pi medios es menos 1, al cuadrado es más 1, por menos 2 es menos 2, 4 menos 2 es más 2, sobre seno de menos pi medios elevado al cubo, seno de menos pi medios es menos 1, y elevado al cubo menos 1. Entonces, 2 sobre menos 1 es menos 2, que es un valor negativo, es decir, menor que 0. Ahora reemplazamos en la segunda derivada x por pi medios, y nos queda y segunda de pi medios igual. Seno de pi medios es 1, al elevarlo al cuadrado es 1 y al multiplicar por menos 2 nos queda menos 2. 4 menos 2 es 2, sobre seno de pi medios que es 1, al elevarlo al cubo es 1. 2 sobre 1 es 2, que es una cantidad positiva, es decir, mayor que 0. Por lo tanto, y es cóncava hacia abajo en el primer intervalo, porque allí la segunda derivada es negativa, y es cóncava hacia arriba en el segundo intervalo, porque allí la segunda derivada es positiva. Con esta gráfica corroboramos lo dicho anteriormente. Para valores de x comprendidos entre menos pi y 0, la segunda derivada, que es la roja, es negativa puesto que está por debajo del eje x. En ese mismo intervalo, la función y es cóncava hacia abajo. Para valores de x comprendidos entre 0 y pi, la segunda derivada es positiva, puesto que está por encima del eje x. En este mismo intervalo, la función y es cóncava hacia arriba. Aquí tenemos el eje y como asíntota de la curva y tenemos también las asíntotas en menos pi y en más pi. Si este video ha sido de su agrado, le solicito otorgarme un me gusta y lo invito cordialmente a suscribirse a mi canal y a compartir mis videos. Le agradezco por su atención y hasta una próxima entrega.